Bueno, espero se encuentren muy bien. Vamos entonces a continuar hablando acerca de las enzimas. Tenemos entonces que cuando nosotros hablamos de las enzimas, hablamos de que se han clasificado y que esa clasificación tiene que ver mucho con la reacción que catalizan. Tenemos entonces aquí varios ejemplos. Es importante cuando uno va a definir qué clase de enzima es, tener en cuenta la reacción en la que está implicada. Entonces miren acá, ustedes ven que tenemos 1, 2, 3 carbonos y vemos que en los productos solo tenemos 2 carbonos en una molécula y el otro se liberó en forma de CO2. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que hubo un rompimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un rompimiento de un enlace carbono-carbono, en general se refiere a las liasas. Recordemos que las liasas catalizan el rompimiento de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. ¿Sí? Vemos algo importante también es que no hay agua presente. ¿Sí? Por eso también descartamos que sea una hidrolasa. Bien, tenemos entonces en la B tenemos la presencia del NAT. Recuerden que el NAT es una coenzima que viene de la vitamina niacina. Tenemos entonces que siempre que haya presencia de NAT o de FAT, hablamos de que son oxidorreductasas. Recuerden que la característica química de ellos es que pueden tener su forma reducida o su forma oxidada. En ese caso, es muy importante tener claridad en cuál es su forma oxidada o reducida. Entonces vemos que aquí estas son las formas oxidadas y estas son sus formas reducidas. ¿Qué observamos entonces? Que acá lo tenemos reducido y al final se oxidó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el NAT estaba reducido y al final se oxidó, por lo tanto, el aldehído, ¿cierto? Se redujo. Y eso tiene sentido también si nosotros lo visualizamos por grupos funcionales. Pasó de aldehído a alcohol. Por lo tanto, aquí hay implicado una óxido reductasa. ¿Sí? Muy bien, tenemos entonces en la siguiente de aminoácido a L-aminoácido. Allí tenemos entonces que pasó de dextrógiro a levógiro, por lo tanto la enzima allí que catalizó esa reacción es una isomerasa. ¿Sí? Bien, aquí tenemos en la D y en esta última tenemos la presencia de ATP. Acá debe estar el ATP. Algo importante es que el ATP puede ser un donador de energía, porque recuerden que es la forma de almacenamiento de energía, o puede ser un donador de grupos fosfato. Miren que aquí lo que pasó es que tengo una molécula de 1, 2, 3 carbonos y como producto tengo una de 4, 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que aquí el ATP lo que hizo fue donar la energía para que este CO2 se uniera a esta molécula. Por lo tanto, aquí como producto voy a tener ADP más fósforo inorgánico. Y en este caso, como lo que hizo fue liberar su energía para propiciar esta reacción o esta unión de este carbono, entonces en este caso es una ligasa. ¿Sí? Ahora vamos al otro ejemplo. Tenemos allí que este ATP lo que va a hacer es donar un grupo fosfato. Miren que aquí este grupo fosfato ya estaba. Ahora lo que va a hacer es que esta molécula ya tiene dos grupos fosfato. Por lo tanto, aquí el ATP lo que hizo fue donar un grupo fosfato a esta molécula y aquí al final voy a tener ADP. ¿Qué pasó con el fósforo inorgánico? Se unió a la molécula. Por lo tanto, aquí la enzima que está participando es una transferasa. Bueno, tenemos entonces que a partir de la inhibición enzimática podemos desarrollar diferentes ejercicios. Recordemos entonces primero que un inhibidor es una sustancia que afecta de forma temporal o definitivamente eh, la actividad de la enzima. Recordemos que cuando hablamos de inhibición podemos entonces hablar de inhibición reversible e irreversible. ¿Sí? Recordemos que la reversible es la que decimos que es temporal. Entonces un ejemplo de eso es
cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que tomar un medicamento de por vida, un medicamento, por ejemplo, para la presión alta, o cuando hablamos de un compuesto químico, agroquímico como tal, que haya que agregarlo durante mucho tiempo para que tenga una acción como tal. Y cuando hablamos de una acción irreversible, se refiere a que, digamos, un tratamiento corto puede afectar de forma definitiva la actividad de una enzima, ¿cierto? Es definitivo. Bien, cuando nosotros entonces hablamos de reversible, hablamos de competitiva, no competitiva y acompetitiva. Son como las tres que están, ¿sí? Nosotros vamos a referirnos principalmente a estas dos. Bien, cuando uno habla entonces de este tipo de inhibición reversible, ¿sí? Tenemos entonces, acá vemos competitiva y no competitiva, vemos que estamos haciendo referencia primero a las forma de graficar de Lineaware y Burke, es decir, formas lineales, que siempre graficamos 1 sobre concentración del sustrato en X y en Y 1 sobre la velocidad, ¿cierto? Sobre V sub 0. Bien, ahora, ¿qué vemos acá? Vemos dos líneas, una que corresponde a sin inhibidor o menos I y otra con inhibidor. Tenemos entonces que a usted le pueden dar un ejercicio donde lo que pueden hacer es proporcionarle estos datos, es decir, los datos en B y el dato en X, o lo que pueden hacer es proporcionarle los datos en una hoja de Excel para que usted los grafique. ¿Qué es importante? Que la inhibición reversible competitiva se encuentran en Y obtenemos dos datos en X. Esa es la competitiva. Cuando tenemos no competitiva, entonces, ¿qué vemos? Que tenemos dos datos en Y y un solo dato en X. Es decir, que la gráfica me va a permitir a mí identificar el tipo de inhibición. Bueno, tenemos entonces un ejercicio donde le plantean que se trabajó con una enzima con y sin inhibidor usando diferentes concentraciones del sustrato, que se determinaron los respectivos V sub 0 y que los valores se invirtieron y graficaron. Eso es importante porque allí ya le están diciendo que la gráfica va a ser lineal, obteniendo sin inhibidor B igual a 4 y X igual a menos 6 y con inhibidor B igual a 4 y X igual a menos 2. Bien, tenemos entonces que lo que yo hago es hacer las respectivas líneas, ¿cierto? Como tal. Entonces vemos acá que tenemos que B es igual a 4, vemos que el valor en B es igual para los dos con y sin inhibidor, y los diferentes valores en X. Tenemos que es menos 2 con inhibidor y sin inhibidor menos 6. Bien, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros lo que debemos hacer es determinar velocidad máxima, es decir, los parámetros cinéticos, que es velocidad máxima y km. ¿Sí? La velocidad máxima, recordemos que se relaciona con la cantidad de producto y el km se relaciona con la cantidad de sustrato que se necesita para obtener ese producto. Pero recordemos que el km, desde la ecuación de Michaelis y Menten, se hablaba de que ese valor de km es para obtener la mitad del producto. Por lo tanto, es el valor, debo duplicarlo. Tenemos entonces que lo que hago es determinar, en este caso, determino a partir de B es igual a 1 sobre velocidad máxima, por lo tanto despejo velocidad máxima y me da 0.25 nanogramos. ¿Sí? Ahora, hago lo mismo con los otros valores, es decir, X es igual a menos 1 sobre km, por lo tanto, km es igual a menos 1 sobre menos 2, como los dos son negativos, da un valor positivo, obteniendo 0.5 nanogramos sobre segundo. Y cuando hablamos sin inhibidor, entonces obtenemos un km de 0.16 nanogramos por segundo. Ahora, ¿qué es importante aquí? La interpretación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la interpretación, tenemos que tener en cuenta que B me permitió determinar velocidad máxima y se relaciona con producto. Por lo tanto, yo aquí coloco 0.25 nanogramos por segundo. Otra cuestión importante es que debo interpretar sin inhibidor y con inhibidor.
¿sí? Entonces, ¿qué observamos acá? Miren, sin inhibidor para obtener 0.25 nanogramos por segundo de producto necesito 0.33 nanogramos. Miren que este lo multipliqué por 2, ¿sí? Porque deben recordar que cuando hablamos de la ecuación de Michaelis, él lo que hizo fue obtener la mitad, ¿cierto? Esta es velocidad máxima, la mitad de esta distancia, podría ser aquí, y este corte lo denominó km. ¿Eso qué quiere decir? Que el km es la cantidad de sustrato, que es sustrato necesario para obtener la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, siempre debo multiplicar por 2 este valor. Muy bien, y vemos con inhibidor que para obtener la misma cantidad de producto necesito muchísimo más sustrato. Recuerden que esta gráfica corresponde a una inhibición competitiva, es decir, que el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo y al haber más sustrato, ¿cierto? Hay más posibilidades de que el sustrato interactúe con la enzima. Por lo tanto, si se aumenta la cantidad de sustrato, podríamos llegar a obtener la misma cantidad de producto que si no hay inhibidor presente. Muy bien, tenemos entonces que me pueden plantear el ejercicio de otra forma y es con unos datos. ¿Sí? Allí tenemos unos datos de un cultivo de mango donde tenemos las concentraciones de sustrato, los respectivos V0 sin inhibidor y con inhibidor. Tenemos entonces que aquí también nos hablan de un gráfico lineal. Recuerden que yo puedo hacerlo también por regresión lineal, ya vamos allí. Miremos primero con estos datos qué puedo hacer. Entonces, como me dicen lineal, yo lo primero que debo hacer es sacarle el inverso a cada uno de estos datos. Entonces, a cada uno de estos datos le voy a sacar el inverso, es decir, 1 sobre 0.5 por 10 a la menos 4 y así sucesivamente. Después a este también le saco el inverso, es decir, 1 sobre v sub 0 para cada uno de estos datos, ¿cierto? Yo podría aquí colocarlos 1 sobre v sub 0, es decir, 1 sobre 0.71 y así sucesivamente. Y aquí 1 sobre v sub 0 es importante tener presente que uno es sin inhibidor y el otro con inhibidor sobre 0.43. ¿Qué hago? Grafico en X los inversos de la concentración del sustrato y grafico en Y estos datos y después estos datos. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener una gráfica donde voy a tener aquí 1 sobre concentración del sustrato y 1 sobre V sub 0, los datos por eso los invertí, y finalmente voy a obtener dos líneas, ¿sí? Dos líneas como tal, una que voy a denominar con inhibidor y la otra sin inhibidor. Bien, esa es otra forma de hacerlo y aquí entonces obtengo B y acá obtengo el valor de X y obtengo los mismos parámetros, recordando que B es igual a 1 sobre velocidad máxima y X es igual a menos 1 sobre km. Bien, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, profe, ¿qué tal si lo quiero hacer en la calculadora? Bien, recuerden que lo que hizo Lineaware y Work fue linealizar esta ecuación, es decir, que Y es igual a mx más b. Entonces, si yo lo quiero hacer por regresión lineal, aquí es un más, perdón, si yo lo quiero hacer por regresión lineal, lo que debo tener en cuenta es que lo primero que determino es el intercepto, ¿cierto? B como tal. Entonces, cuando tengo B acá, puedo decir que B es igual a 1 sobre velocidad máxima. Determino velocidad máxima y aquí tengo que la pendiente es igual a km sobre velocidad máxima. Entonces, aquí determiné velocidad máxima, pero necesito ese valor para poder determinar km. Entonces, tengo la pendiente, tengo la velocidad máxima que la determiné aquí, despejo km. Y eso lo tendría que hacer para cada uno de los datos, es decir, concentración al inverso de la concentración del sustrato con los datos de sin inhibidor y los datos de 1 sobre concentración del sustrato sobre el inverso de 1 sobre V sub 0 con inhibidor. Espero les quede claro